Buenos días. ¿Cómo interpretar la decisión, buenas noches, cómo interpretar la decisión hoy, debutante de la nueva Comisión de Educación, de pedirle, solicitarle al Pleno facultades para investigar a la SUNEDU? Claro, cualquiera pues va a decir, el Congreso tiene la facultad de investigar lo que quiera, pero hagamos un poco de memoria. Ahora que estamos en el debate de lo que se supone es la relación insostenible entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha motivado al Presidente de la República solicitar un proyecto de ley o presentar un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Mañana se va a reunir con el presidente del Congreso, Pedro Lechea. ¿Qué fue lo que diríamos fue el pistoletazo de salida en para definir esta situación? La censura del exministro de Educación, Jaime Saavedra. Jaime Saavedra, para el Congreso, pues no tenía mayores credenciales o no debía seguir al frente del Ministerio de Educación. Bueno, ahora el señor preside todo lo que se trata de políticas educativas para el Banco Mundial, desde Washington. Pero bueno, ha sido constante el torpedeo al sector educación, y en el caso de Saavedra, una de las razones, o probablemente la principal razón, fue precisamente la implementación de una regulación mínima de calidad universitaria, que es lo que SUNEDU hace. Ahora, luego casi de 3 años, el Congreso insiste en esta situación, y la señora Tamar Arimborgo, que es la nueva presidenta de la Comisión de Educación, finalmente pues ha aprobado, como les digo, dentro del grupo de trabajo para que pase al Pleno, las facultades para investigar a la SUNEDU por lo que dicen directamente es el proceso de licenciamiento, que por supuesto está pisando muchos callos. Y ya hay universidades muy grandes, como la Universidad del señor José Luna, a la cual se le ha denegado el licenciamiento, por lo cual pues tienen 2 años para cerrar. Hay otras que se están teniendo que adaptar de manera realmente importante a las exigencias, repito, mínimas de calidad que demanda la SUNEDU, y están en este proceso hasta fin de año. Entonces, los intereses son bastante pronunciados, incluso a estas alturas, luego de ya varios proyectos de ley que se quedaron en el camino para prácticamente eliminar la SUNEDU y volver a la figura anterior, que era la de la Asamblea Nacional de Rectores, donde eran los propios rectores, como lo dice su nombre, que terminaban siendo juez y parte a la hora de intentar algún tipo de control de las universidades. No sé si ya estamos en la línea con el excongresista y ministro Daniel Mora, por supuesto, quien fuera impulsor de precisamente la ley que finalmente permitió el establecimiento y la creación de SUNEDU, para comentarnos, señor Mora, general Mora, esta decisión, como digo, con la cual debuta la nueva presidencia de la Comisión de Educación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, justo usted lo ha dicho, este es un pistoletazo final previo al cierre del Congreso probablemente, pero ya lo habíamos dicho de que la designación de la señora Tamar Arimborgo no presagiaba nada bueno para la educación en el Perú. Ya habían estado insistiendo de hace algunas legislaturas para tirarse abajo la SUNEDU. Se creó una primera comisión investigadora con la señora Paloma Noceda, que era de Fuerza Popular, pero ella se dio cuenta que querían manipularla para eliminar la SUNEDU y entregarla a una nueva Asamblea Nacional de Rectores tristemente célebre, que lo manejó el hoy cuello blanco Orlando Velasco, ustedes se acordarán. Entonces, de allí no tuvo mayor resultados. Con la señora última que estuvo en la Comisión de Educación, se formó una comisión de educación, una comisión investigadora por iniciativa del congresista Velázquez Quisqueño. ¿Por qué se creaba esta comisión investigadora para investigar a los que habían sido superintendentes? Era un afán de amedrentamiento. ¿Por qué? Porque ya se habían cerrado varias universidades, se les había denegado la licencia, y fundamentalmente se había cerrado una universidad Simón Bolívar, cuyo rector era el aprista Cornejo. Entonces comenzaba a hacer presión para que aquellas universidades que se habían denegado el licenciamiento por la mala calidad y que no cumplía con las condiciones que exigía el SUNEDU. Posteriormente, como esto no resulta y cambia la legislatura, se le nombra a la señora Arimborgo. Y ya sabíamos que iba a pasar esto.
en realidad no tiene justificación alguna. Después de haber recorrido no 3 años, 5 años de la nación de la ley. La ley se dio en 2014, 9 de julio del 2014, prácticamente tiene 5 años, y ya se ven algunos resultados que hay una marca que se llama SUNEDU. La exigencia de las condiciones básicas de calidad lo pueden demostrar los mismos estudiantes de aquellas universidades que han sido licenciadas. Para que tengan una idea, las universidades privadas, algunas con fines de lucro y otras sin fines de lucro, han invertido más de 1.000 millones. Aquellas que no se han licenciado es que no han querido hacer el mayor esfuerzo y han querido continuar con sus prebendas o por sacarle el máximo. Es interesante, sí, general, es interesante lo que usted comenta ahí, porque hay que recordar que la SUNEDU no ha cambiado, digamos, la definición de universidades con o sin ánimo de lucro. Evidentemente lo que ha pasado en los últimos años es que la desregulación, ¿no?, ha permitido, como ya sabemos, que veamos universidades desde en garajes hasta funcionando encima de chifas y de tragamonedas, pero aún así las universidades con ánimo de lucro que se han podido adaptar, que han podido demostrar todos los temas de reinversión y demás, han pasado por el aro. Aquí no estamos hablando de desmontar, si se quiere, como podrían decir algunos, un sistema que de alguna manera pues ya está establecido. Así es, pero aparte, hay este grupo de universidades que pertenece a la crisis de 27, también ahora a SUB, porque la SUB es una organización prácticamente de universidades privadas que prácticamente sustituye a la famosa Asamblea Nacional de Rectores ANR. Lo que quiere es, por ejemplo, licenciamiento permanente. Es decir, actualmente el licenciamiento mínimo es 6, 8 y 10 años. El mínimo es 6 años y es la mayoría de universidades que han logrado este licenciamiento. Pero al 5.º año de ese licenciamiento, la SUNEDU vuelve a revisar a ver si estas universidades están cumpliendo con las condiciones básicas o no se han relajado. ¿Qué quieren las universidades privadas? Que se le dé el licenciamiento eterno. Y eso no puede ser. Ahora, previa a esta decisión, que hubiera dado una ley universitaria sin SUNEDU? Posible. Previa a esta decisión de la Comisión de Educación, se desató una campaña en redes sociales donde se cuestionaba el nivel técnico del proceso de licenciamiento. Han aparecido algunos personajes que han visto evidentemente incluso las fortunas que han amasado en los últimos años gracias al negocio universitario, a querer señalar que esto tenía un carácter político. Se ha hablado de las famosas consultorías, que parece ser pues una obsesión también del grupo mayoritario en el Congreso. Es decir, al parecer se había calentado la cancha, se había calentado el ambiente para justificar una decisión como esta. ¿Qué opina al respecto? Por supuesto, miren, las universidades sin fines de lucro, privadas, no pagan ningún impuesto. Tú, yo, todos nosotros subsidiamos a esas universidades. Y la ley es clara que dice que esas universidades no generan utilidades, sino generan excedentes que deben ser reinvertidos en la mejora de la calidad educativa. Por esa razón, por ejemplo, la Universidad de San Martín, que le acaba de imponer una multa de más de 8 millones. ¿Por qué? Porque ha utilizado recursos de la universidad para un equipo de fútbol. Es decir, la universidad ha prestado dinero a un equipo profesional de fútbol. Ha prestado dinero, teóricamente, para una compañía de aviación. Ha prestado dinero para colegios privados y no han sido devueltos a la universidad. Esa plata que se debió invertir en la mejora de la calidad, no se ha invertido en eso, sino se ha dado a otras actividades. Esto es solamente lucrar. Entonces, eso ha sido sancionado por más de 8 millones, inclusive estaba en proceso la vacancia del rector Chan, por ejemplo. Igual la Garcilaso de la Vega. La Garcilaso acaba de ser multada, aparte que no se ha licenciado y que tiene una gran influencia política. Todos sabemos los grandes sueldos que manejaban 3 o 4 personas, de más de cerca de 2 millones mensuales. Y sin embargo ahora está en crisis financiera.
Se le ha puesto una multa también por dar títulos a bachilleres de otras universidades, lo cual prohíbe la ley. Así es, se han estado tomando decisiones muy importantes. Para terminar, agradeciéndole esta comunicación, yo quería preguntarle, General Mora, usted, no sé si mi audífono no funcionó bien, pero dijo que esta era prácticamente una decisión previa a lo que sería el cierre del Congreso. Para mí, el Congreso no ha hecho nada positivo para el país y debe cerrarse, sea con adelanto de elecciones o no, porque realmente es lo nefasto para el país. Nunca se ha pensado en los intereses nacionales y se ha pensado en los intereses particulares, como este caso. ¿Este caso a qué se debe? A intereses privados, a intereses particulares. Y las pocas leyes que se han sacado solamente han favorecido a intereses particulares. Nadie ha pensado en el país. Este Congreso realmente ha sido el peor de toda la historia, en mi opinión, ¿no? Gracias Daniel Mora, y recordar, gracias por esta comunicación, vamos a ir a una pausa, pero recordar que efectivamente estamos hablando de intereses particulares, de quienes se han enriquecido con un negocio que genera, desata, alimenta las expectativas de toda una nación. Estamos pasando por cambios muy importantes generacionales en términos de salida de pobreza y demás, y naturalmente la demanda por educación es un clamor ciudadano. En muchos casos lo que hemos visto lamentablemente es que esta promesa no ha sido satisfecha, y lo que se quiere hacer, y saben los que siguen este programa, es que somos todo lo plural es posible, pero lo que se quiere hacer con una decisión como esta claramente es desmontar los esfuerzos mínimos regulatorios que se han establecido para controlar el negocio universitario. Vamos a una pausa, regresamos con más Cara a Cara. Continuamos en Cara a Cara y estamos ahora en comunicación con la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, a quien le damos las gracias por esta comunicación. Bueno, acabamos de comentar la situación con el Ministerio de Educación, con SUNEDU en realidad, pero bueno, usted acaba de estar, ministra, en un evento muy interesante en Melgar, Expo Melgar, donde hemos podido ver el desarrollo pues de esta provincia, el crecimiento y los retos, sobre todo en momentos tan complejos para la vida política del país. Seguimos, en todo caso, avanzando, si se quiere, promoviendo determinadas políticas en el rubro. Cuéntenos, por favor, buenas noches. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, estuvimos ayer en Puno, en la Expo Melgar 2019, que es una de las ferias más importantes de la zona, que es una de las principales zonas ganaderas del país. Hemos visto el tema de unos ejemplares extraordinarios de camélidos, también de ganado vacuno, y una de las cosas que más quisiera resaltar yo es el avance que algunas, empresas asociativas han tenido en los últimos años, ¿no? Una que cabe destacar es el tema del ejemplo de Rural Alianza, que es una empresa que viene trabajando con el tema de camélidos hace muchísimos años, y gracias a la posibilidad de la asociatividad que han estado promoviendo, hoy día pueden tener mejores precios en la venta de la fibra. Hemos visto también el desarrollo de algunos productores que están trabajando el tema de la leche y el tema del queso, están apostando por el tema de los quesos maduros y que están yendo ya a mercados como Plaza Vea. Hoy día podemos encontrar estos quesos de Puno deliciosos en mercados locales donde hace unos años no ingresaban. Y claramente tenemos retos todavía enormes, ¿no? Como por ejemplo el tema de manejo de pastos, que es una de las cosas que hemos estado conversando con la población en la zona, y también el reto de lograr tener una serie de premisas importantes, como por ejemplo el tema de la asociatividad. Se ha avanzado un poquito en el caso de Rural Alianza, pero lamentablemente no es la generalidad. Entonces tenemos todavía productores, especialmente en el tema de fibra de camélidos, que lamentablemente tienen una producción limitada, y si no se asocian, los precios a los que venden la fibra son bajísimos, ¿no? Entonces ahí también tenemos retos como Estado de trabajar con ellos en el tema de asociatividad, en el tema de manejo de pastos, en el tema de siembra y cosecha de agua, que son los temas fundamentales.
Antes de volver a su sector, quiero preguntarle, por favor, sobre las expectativas de mañana del diálogo que se va a realizar entre el presidente de la República y el presidente del Parlamento, Pedro Lechea, en Palacio de Gobierno. ¿Qué podemos esperar de un diálogo como este? Hay quienes señalan que, bueno, no hay mucho diálogo que hacer, si es que la única salida sería finalmente llegar a una figura, a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros hemos sido muy claros como Ejecutivo, creo que el presidente de la República lo ha manifestado en más de una oportunidad, y creo que los ministros y ministras hemos tenido la oportunidad también de hacer comentarios al respecto, ¿no? Nosotros hemos visto que el país necesita seguir creciendo, y ese crecimiento se podría realizar de forma mucho más rápida si tuviéramos acuerdos en temas centrales para lograr avanzar más rápido. Pero en un clima de confrontación en el que realmente no podemos avanzar a la velocidad que el país necesita, es que el presidente ha propuesto esta salida con la que todos estamos de acuerdo, los ministros y ministras, que es el hecho de que nos vayamos todos y permitamos una transición democrática en el marco de la Constitución, que respetamos irrestrictamente, y que creemos que es la mejor opción para el país. Nosotros esperamos que en la reunión de mañana del presidente del Congreso con el presidente de la República, el primer tema que se toque sea esta propuesta que se presentó ya hace un mes atrás y que hasta ahora no se ha discutido en el Pleno del Congreso. Porque podría ser posible que cuando se ponga a discusión salgan algunas ideas importantes que los congresistas puedan manifestar, pero lo que nos sorprende es que el tema no se haya ni siquiera discutido hasta este momento. Y lo que me imagino que va a suceder mañana es que el presidente del Congreso pueda plantear, bueno, cuál es el calendario para la discusión de este tema, porque finalmente cuando el Ejecutivo presenta una propuesta al Legislativo y se presenta con carácter de urgente, de prioridad, se debe tomar justamente con la prioridad del caso, ¿no? Nos imaginamos que en el Consejo de Ministros se ha discutido la baraja de opciones en torno a una cuestión de confianza. ¿Qué nos puede adelantar? Mire, como lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros somos absolutamente respetuosos de la Constitución y creemos que la propuesta que estamos haciendo como Ejecutivo está en el marco justamente constitucional. Esperamos no tener que llegar a una opción de cuestión de confianza, porque el Congreso creo que debe también tener la apertura de escuchar a la población, como lo estamos haciendo nosotros, y también de analizar la situación. Creo que todos queremos que el país siga creciendo, pero si no tenemos un acuerdo entre aquellos que tomamos decisiones de política pública, tanto ejecutivo como legislativo, es difícil que el país pueda crecer a la velocidad que necesitamos. Y esa es la razón fundamental por la que estamos haciendo este planteamiento en el que en realidad todos estamos de acuerdo que es la mejor opción que creemos que se puede tener para el país en este momento. Pongámonos, ministra, en el escenario de que el Congreso o no quiera discutir el proyecto, como usted señala, que persista en esa actitud, o que finalmente lo archive. Si nos ponemos siempre en la vía constitucional que usted está demarcando, si nos ponemos en la posibilidad de una cuestión de confianza que sea rechazada en torno a ese tema, ¿qué sería preferible? ¿Quedarnos con este Congreso hasta el 21, es decir, quedarnos en esta situación, o que se cierre o se disuelva constitucionalmente el Congreso y hacer elecciones para un Congreso que solamente se quede hasta el 21, que complete el periodo? Porque sin duda esa sería una posibilidad. Miren, el tema aquí es buscar lo mejor para el país. Y nosotros realmente creemos que lo mejor para el país es que el Congreso de la República y el Ejecutivo tomemos el acuerdo de realmente adelantar las elecciones para el próximo año. O sea, un proceso electoral tras otro proceso electoral no le hace bien a nadie. Pero si hay un acuerdo político importante de ambos poderes del Estado,
con el desprendimiento que la población exige de nosotros y entendiendo que tenemos que poner primero que nada el bienestar del país, yo creo que eso nos ahorraría tiempo, nos ahorraría esfuerzo para poder tener un gobierno con elecciones el próximo año que asegure que este país vuelva a crecer al ritmo que tiene que seguir creciendo. Nosotros, los ministros, el presidente, trabajamos todos los días, ¿no? Yo estaba ayer en Puno, mañana estoy viajando a Tacna, los ministros y ministras, igual que yo, andamos caminando por todo el país y trabajando todos los días, incansablemente. Y lo que vemos es que hay cosas que se podrían lograr con mayor rapidez si tuviéramos un acuerdo entre los poderes del Estado. Nosotros, por ejemplo, hoy día he tenido una reunión con el sector agroexportador, una reunión muy importante. Y en esa reunión, uno de los principales temas que se discutió es la falta de aprobación de la ley, de la ampliación de la ley de promoción agraria. Esta es una prioridad, no para mí como Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura y Riego, es una prioridad para el país, para continuar el crecimiento en un sector tan importante como el agroexportador, donde además tenemos que resaltar que de los poco más de 2.200 agroexportadores que existen, casi 2.000 son MIPES, son pequeñitos, que a su vez atraen a un montón más atrás, que son los de la alcachofa, los del mango, los del espárrago. 40% de los productores de espárrago, o del espárrago que se exporta al país, provienen de pequeños productores. Sin embargo, esa ley está parada. Nosotros hemos dicho que es una prioridad nuestra y sin embargo no se mueve. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hacen pensar que necesitamos tener un desprendimiento. Ambos poderes del Estado, pensar en el bienestar del país primero que nada, el Perú primero como lo decimos, y por eso hacer este acto de desprendimiento y adelantar las elecciones. Para terminar, ministra, entonces usted lo que nos está diciendo es que este impasse no es un impasse artificial, no es un impasse para los titulares o la tribuna, y es un impasse que no se queda, por ejemplo, en el tema de la inmunidad. Usted lo que nos dice es que no caminan los proyectos de ley que el Ejecutivo está intentando impulsar. Sí, miren, el asunto es que aquí, el país necesita un sentido de urgencia y una velocidad que no estamos pudiendo tener. Nosotros, por ejemplo, hemos enviado la propuesta de reestructuración del Ministerio de Agricultura, porque cada lugar donde yo voy en el campo, lo que nos dicen es el Ministerio, el Estado no llega, el sector agrario del Estado no está presente. Bueno, efectivamente, hemos constatado que la organización que tenemos como sector no nos permite ser lo eficiente que tendríamos que ser. Hemos planteado el tema de la ventanilla única de servicios, hemos planteado un nivel de articulación y eso requiere una ley que modifique nuestra organización, nuestra estructura. Ese proyecto también lo enviamos al legislativo con carácter de urgente por parte nuestra y tampoco todavía se ha logrado aprobar. Entonces, hay cosas que nosotros queremos que salgan a la velocidad que la gente necesita y que no estamos pudiendo obtener para el país a la velocidad que la gente necesita y que el país necesita. Entonces, por favor, lo que tenemos que entender es que todos nosotros estamos pensando en el Perú primero. Y justamente porque pensamos en el Perú primero y porque trabajamos duro todos los días, queremos ponerle más velocidad. Y la situación de esta conflictividad política que existe entre los dos poderes del Estado no permite que caminemos a la velocidad que el país requiere para estar creciendo no a 3%, sino a 4 o 5%. Ese es el tema de fondo en esta discusión para nosotros. O sea, si tuviéramos menos conflictividad, menos confrontación, podríamos hacer más cosas y crecer más rápido. Muy bien. Eso es lo que queremos para el país. Y si para lograr tenemos que tener una de experiencia que nos vayamos todos, la iniciativa que tiene el presidente de la República, la mayoría de la gente pide referéndum para quedar. Este es un presidente que pide referéndum por una razón que es poniendo primero al Perú. Muy bien. Para irse antes. Muy bien. Fabiola Muñoz, titular del Minagri, muchas gracias por atendernos esta noche en Cara a Cara, bastante explicativa
su posición. Vamos a una pausa, regresamos con lo último del programa. Boris Johnson acaba de advertirle al Parlamento británico que si no apuran con la salida del Brexit, tal como lo ha planteado el Ejecutivo inglés, este adelantará las elecciones parlamentarias. ¿Les suena similar? En todas partes se cuecen habas. Que tengan ustedes buenas noches.